Son tantas las cosas para estudiar y que obviamente en las dos lecciones previas que hemos tenido ha generado una serie de interrogantes las exposiciones que he presentado. Pero lo bueno es que para todo tenemos una respuesta basada en las Escrituras. Siempre, cuando estamos hablando del cielo, del más allá, de a dónde vamos cuando morimos, qué sucede con el alma de las personas cuando mueren, siempre se ha hecho la pregunta acerca de estos dos personajes del Antiguo Testamento, Enoc y Elías. Y existe la inquietud de si la Biblia enseña que Enoc y Elías están ahora en el cielo y llegaron a ese lugar de gloria sin haber probado la muerte física. Antes que nada, quiero que me permitan llamar su atención a una declaración de nuestro Salvador, el Señor Jesús. En Juan capítulo 3 dice el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, estas palabras las pronunció el Señor mucho tiempo después, cientos de años después. En el caso de Enoc, miles de años después de haber vivido Enoc. En el caso de Elías, estamos hablando de aproximadamente unos 1400 años. Ahora, después de esos miles de años viene el Señor Jesús y una de las cosas que conocemos en el Evangelio de Juan es que declara que nadie ha subido al cielo. Nadie ha ido al cielo. Desde Adán hasta el momento en que el Señor Jesús vino a la tierra y que nos narra Juan 3, dice que el único que ha subido al cielo es el que vino de allá, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si eso es así, no podemos nosotros mencionar o decir que Enoc y Elías son excepciones, porque Jesús dijo claramente que él mismo es el único que ha ascendido al cielo. Nadie antes de él y nadie después de él ha subido al cielo. Ahora, obviamente, hay un orden que Dios ha establecido. Es el orden de la muerte. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Enoc, Elías, fueron excepciones a esto que Dios estableció, a la muerte, porque dice el texto, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y quiero que consideremos cada uno de estos casos individualmente, el de Enoc y el de Elías. ¿Murió Enoc? ¿Murió Elías? ¿No murieron? ¿Son excepciones? ¿No vieron la muerte? Porque el texto declara que Dios estableció una ley para todos los hombres, para toda la humanidad, y es morir una sola vez. Ahora, quiero que consideremos, en primer lugar, el caso de Enoc. Génesis, capítulo 5, verso 24, nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, el texto es claro que dice que Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, la pregunta es, ¿para dónde se lo llevó? ¿No murió?
o murió, ¿se lo llevó Dios para el cielo? ¿O se fue para otro lugar? ¿O se lo llevó para otro lugar? El texto, perdón, el contexto remoto de lo que estamos leyendo aquí en Génesis 5 está en Hebreos capítulo 11, donde se nos habla de los héroes de la fe. Uno de ellos fue Enoc. Y en el versículo 5 declara, por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, estos son los dos versos en la Biblia, hermanos, que nos hablan de este evento, de este héroe de la fe del Antiguo Testamento. ¿Sí? Caminó, pues, Enoc con Dios. Estuvo obedeciendo su palabra. Y dice que Dios se lo llevó, desapareció porque Dios se lo llevó. O el término que utiliza en Hebreos 11:5 es que fue traspuesto para que no viera la muerte. Ahora, recuerden que algo que enseña la Escritura es que la carne y la sangre no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué nos da a pensar esas palabras del Señor Jesús en Primera de Corintios? Que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Eso quiere decir entonces que si Enoc se fue al cielo, no pudo ir en carne y sangre, porque la carne y la sangre no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Ahora, yo quiero que leamos este pasaje de Hebreos. Aquí lo estamos leyendo en la versión Reina Valera del 60. Pero en la Biblia de las Américas dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo. Mire, hay una diferencia entre la Reina Valera y la Biblia de las Américas. La Reina Valera no dice cielo. La Biblia de las Américas tiene cielo. Dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Es la razón por la cual muchos concluyen que Enoc, Dios se lo llevó al cielo, que él sí está en el cielo. Bueno, habría una contradicción, porque Jesús, en el texto del Evangelio de Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, sino el que vino de allá, que fue el Hijo del Hombre. Pero este texto dice que Enoc fue trasladado al cielo. Ahora, hay que tener en cuenta, la palabra cielo ha sido añadida en la Biblia de las Américas. El texto original, el texto en griego, no tiene la palabra cielo. Fue aquí añadida por los escribas, por los copistas de la Biblia. Pero en el texto original no aparece la palabra cielo. Por eso la Reina Valera, miren ustedes, la Reina Valera no dice cielo. Lo encontramos en la versión de las Américas. Y usted, si tiene una versión de las Américas, va a encontrar ahí un apunte, una nota al pie indicando que esa palabra no está en el texto original. El texto original no dice que fue al cielo. Ahora, pero hay otro término. Trasladado. Dice que fue trasladado. En ningún lugar la Biblia indica que ser trasladado significa ir al cielo. Volvamos al texto de Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, este solo verso, hermanos, derrumba por completo la idea o el concepto al cual han llegado muchas personas para decir que Dios se llevó a Enoc al cielo.
Porque esto que está diciendo aquí Juan 3:13 es algo que está mencionado 3000 años después de Enoc. Mira lo que estoy diciendo, 3000 años después de haber existido Enoc, que es cuando viene el Señor Jesús y dice, Juan, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, no podemos nosotros tomar el término trasladar, o como lo dice la versión de las Américas, dice que fue traspuesto, que es el mismo término de trasladar. No significa ir al cielo. Ahora, si no se fue al cielo, ¿para dónde se lo llevó Dios? Porque dice que fue Dios el que se lo llevó. Pues como hemos venido estudiando, hermanos, el lugar que Dios ha determinado para que aquellos que terminan su existencia debajo del sol, en esta esfera en la cual vivimos nosotros, es el Hades. El Hades es el lugar de las almas que se han separado de sus cuerpos y que ha dado como efecto la muerte del ser humano. Allá fue, pero fue a una sección, a un lugar que se conoce como el paraíso o el seno de Abraham. ¿Por qué sabemos nosotros que fue allá? Porque la Biblia dice que él caminó con Dios, hizo la voluntad de Dios. Allá fue el lugar donde estuvo Enoc y está. No en el cielo. El otro caso del cual nos hablan las escrituras es el de Elías. Elías es de los profetas del Antiguo Testamento, el de más renombre. Ahora, recuerden ustedes que en el monte de la transfiguración, los que aparecieron con el Señor fueron dos, fueron Moisés y Elías hablando con él. Moisés representativo de la ley y Elías representativo de los profetas. Pero en Segunda de Reyes 2 leemos nosotros, y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, porque el que reemplazó a Elías fue Eliseo, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Es interesante este caso de Elías. Se nos dice que Elías subió al cielo en un torbellino. Subió al cielo. Ahora, ¿a cuál cielo? ¿Dónde habita Dios? Algo que nosotros conocemos de la Escritura es que Dios en su palabra habla de al menos 3 cielos. Recordará usted el caso de Pablo escribiendo en 2 de Corintios capítulo 12, donde habla de un hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. 2 de Corintios 12, 2. Fue arrebatado hasta el 3er cielo, versículo 1 y 2. 2 de Corintios 12. La Biblia habla de al menos de 3 cielos. Miremos, Deuteronomio 10 dice en el verso 14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. ¿Cuántos cielos menciona aquí Deuteronomio? Menciona 3 cielos. De Jehová tu Dios son los cielos 1, los cielos 2, de los cielos 3. 3 cielos. La Biblia habla al menos de 3 cielos. Ahora, yo no voy a citar muchos textos donde habla de ello, de la existencia de 3 cielos. La pregunta, porque el texto dice aquí en Segunda de Reyes, habla también de un torbellino. Él subió al cielo en un torbellino. Pero antes de eso, hermanos, que necesitamos aclarar a cuál de los 3 cielos que menciona la Biblia fue Elías. O subió Elías, como dice el texto de Segunda de Reyes 2:11, y Elías subió al cielo. ¿A cuál de los 3 cielos subió Elías?
Pero el texto no solamente habla de el cielo, habla de un torbellino. La pregunta es, ¿dónde se producen los torbellinos? Cuando nosotros leemos en Génesis 1 de la creación, de los días de la creación, en el verso 20 nos dice el Espíritu Santo, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Aves que vuelen sobre la tierra, aves que vuelen sobre la tierra. ¿En dónde? En la abierta expansión de los cielos. Y gracias a que las aves pueden volar en la abierta expansión de los cielos, porque ahí es donde se producen los vientos, los torbellinos. Los torbellinos no se producen en el espacio exterior, donde está el sol, la luna, las estrellas. Es en este cielo, en esta expansión de los cielos, en este primer cielo que nosotros vemos, donde se producen los torbellinos. Ahora, como dice ahí, ¿dónde se producen los torbellinos? ¿A cuál de los tres cielos subió Elías en un torbellino? Creo que la respuesta es lógica. Él subió a este primer cielo, al que en Génesis 1 se le declara como la expansión de los cielos, donde vuelan las aves, donde vuelan los aviones, donde nosotros podemos observar las nubes y donde vemos, hermanos, los efectos que produce un torbellino. Es a ese cielo donde subió Elías, no al tercer cielo, donde habita Dios, que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios lo llama también paraíso. Ahora, algo importante, hermanos, es que el profeta Eliseo reemplazó al profeta Elías, que subió al cielo en un torbellino, alrededor del año 899 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Aquí es donde he recalcado en muchos de mis estudios, en otras plataformas, la importancia de la cronología bíblica. Algunos consideran que no es necesaria lo relativo a la cronología bíblica, porque a veces para muchos es aburridor eso de las fechas, de los reyes, el periodo en el cual gobernaron. Pero ustedes se van a dar cuenta en este estudio, hermanos, la importancia de tener un conocimiento de la cronología bíblica. Y como acabo de mencionar, Eliseo reemplazó al profeta Elías, al que subió al cielo en un torbellino, alrededor del año 89 antes de Cristo. En ese entonces, Joram, hijo de Acab, comenzó su reinado como rey sobre Israel aproximadamente al mismo tiempo. Usted puede leer Segunda de Reyes 3:1 que así lo indica. Joram, rey de Israel. Y eso ocurrió aproximadamente al mismo tiempo en que Eliseo reemplazó a Elías como profeta de Israel. 5 años después, otro rey, también llamado Joram, pero ya no rey de Israel, sino de Judá, comenzó a reinar sobre el pueblo de Dios. Tenían el mismo nombre, pero de padres diferentes. Uno era hijo de Acab, el otro era hijo de Josafat. Uno era rey en Israel y el otro era rey en Judá. Uno era rey en el reino del norte y otro en el reino del sur. Pero este último, Joram, hijo de Josafat, fue malo a más no poder. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 21, algo que ocurre 10 años después de que Eliseo reemplazó a Elías como profeta. Les va a sorprender a algunos de ustedes, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, Joram, hijo de Acab, comienza a reinar sobre Israel aproximadamente al mismo tiempo en que Elías subió al cielo
en un torbellino y lo reemplazó su discípulo, el profeta Eliseo. 5 años después, otro rey también llamado Joram, pero ya reinando en Judá, el reino del norte, asciende al trono. Y 5 años después de esto, recibió una carta. Una carta en donde se le reprende por toda su maldad, por todo su pecado, porque fue un rey perverso sobre la nación del sur, sobre Judá. Y dice, segunda de Crónicas 21, empezando en el verso 12. Y le llegó una carta del profeta Elías. 10 años antes, Elías había subido al cielo en un torbellino. Y aquí lo tenemos 10 años después escribiendo una carta. ¿A quién? Devolvámonos. A Joram, hijo de Josafat, rey del sur, rey de Judá. Dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti, con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Bueno, hermanos, muchos, y yo me incluyo entre ellos, durante mucho tiempo, como hijo de Dios, como cristiano, aún como evangelista, prediqué y enseñé que Elías, el Señor, se lo llevó y que se fue para el Hades. Pero estamos leyendo aquí, hermanos, que cuando el Señor lo tomó, que Elías subió al cielo en un torbellino, no es que él desapareció de la tierra, no es que él se murió, porque aquí lo tenemos escribiendo una carta 10 años después de haber ascendido al cielo en un torbellino. Versículo 12 es claro cuando dice, y le llegó una carta del profeta Elías. Ya sabemos a quién. Josefo, historiador judío del primer siglo, en su libro Antigüedades de los Judíos, habla de esto que ocurrió en ese periodo con Joram, rey de Judá. De esta carta que le escribió el profeta Elías. Ahora, recuerden, Josefo, el historiador judío, vivió en el primer siglo, contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Fue testigo ocular del cumplimiento de lo que el Señor profetizó en Mateo 24 con respecto a la destrucción de Jerusalén. Pero hablando de la historia judía, en su libro Antigüedades de los Judíos, dice de este evento de Elías escribiéndole una carta al rey del sur de Judá, a Jotam. Mira lo que dice. Mientras hacía esto y abandonaba las costumbres patriarcales de los antepasados, se está refiriendo a Joram, el rey de Judá, el rey del sur. Mientras hacía esto y abandonaba las costumbres patriarcales de los antepasados, Elías le envió una carta. Y mire lo que dice a continuación, pues todavía se encontraba sobre la tierra. O sea, pues Elías no se murió cuando subió a un torbellino. Elías no fue transformado para que fuera al Hades. Dice que 10 años después, cuando envía la carta, Elías todavía estaba vivo. Se encontraba sobre la tierra. Le indicaba que Dios lo castigaría en gran manera.
no haber imitado las costumbres de sus antepasados, sino que se aficionó a las costumbres de los reyes de Israel y obligaba a la tribu de Judá y al pueblo de Jerusalén al culto de los ídolos con olvido de la religión sagrada del Dios paterno, como hiciera Acab entre los israelitas, y además por haber muerto a sus hermanos y a varones buenos y piadosos. En la misma carta le señalaba el castigo que sufriría por todos estos hechos: la ruina de su pueblo, la pérdida de sus mujeres y de sus hijos, y que él mismo moriría de una enfermedad intestinal tan terrible que las entrañas le saldrían del cuerpo por ser tan intensa la descomposición de su cuerpo. Vería otras calamidades sin que pudiera ponerles remedio. Esto fue lo que le dijo Elías en su carta. Eso fue lo que escribió Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo. Elías, hermanos, cuando subió al cielo en un torbellino, no se fue para el cielo, para el tercer cielo, al paraíso, allá donde está Dios. No se fue para el Hades, porque 10 años después escribe esta carta, o como lo dice aquí Josefo en la cita previa que les presenté, vuelvo y leo aquí, dice: mientras hacía esto y abandonaba las costumbres patriarcales de los antepasados, Elías le envió una carta, pues todavía se encontraba sobre la tierra. Bueno, lo interesante, hermanos, es que cuando Elías subió al cielo en un torbellino, ocurrió algo muy especial. Continuando ahí en el contexto que habla de que Elías subió al cielo en un torbellino, dice el verso 16. Le dijeron a Eliseo, quien había ya reemplazado a Elías, y dijeron: he aquí, hay con tus consiervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. O sea, pues le están diciendo a Eliseo que vayan a buscar a Elías. Quizá lo ha levantado el Espíritu Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle, y él les dijo: no enviéis. ¿Ahora qué quisieron hacer ellos? Ir a buscar a Elías, a ver para dónde se lo había llevado. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo: Eliseo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Ahora, ¿qué está diciendo el texto? No que él se fue al tercer cielo, donde habita Dios, cuando subió al cielo en un torbellino. Porque si no, ¿para qué se hubieran puesto a buscarlo? Lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. ¿Por qué no lo hallaron? Porque Dios se lo llevó a un lugar que nadie conoció, que nadie supo. Solamente lo sabía Dios. Se fue a morar en algún lugar de Israel o de Judá, pero nadie lo supo. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando leímos nosotros que subió al cielo en un torbellino, no es que Dios se lo llevó a morar con él en el tercer cielo, en el paraíso. No es que se lo llevó para el Hades, es que se lo llevó a otro lugar en la nación de Israel, que nadie supo cuál era. Pero 10 años después hace su aparición con la carta que le envió al rey de Judá. Entonces, ¿a dónde fueron Elías y Enoc? Si no fueron al cielo, como acabamos de verlo, hermanos, entonces se fueron al lugar en donde han ido todos aquellos que han terminado su existencia aquí, sobre la faz de la tierra, al Hades. Pero a la sección del Hades conocido como el paraíso o el seno de Abraham.